Pues muy buenas tardes y gracias, por supuesto, a Solti por invitarme a participar en este foro, en el que voy a hablaros del papel que tenemos los patólogos en el cáncer de mama. Como ya os ha dicho Vega, soy patólogo en el Hospital Clínico de Valencia y también soy profesor asociado del Departamento de Patología de la Facultad de Medicina de aquí de la Universidad de Valencia. Los patólogos somos un poco los grandes desconocidos dentro de los especialistas del equipo multidisciplinar que trata el cáncer de mama. Y bueno, pues cuando nos dan la oportunidad de hablar a pacientes o de participar en estos foros, pues nos gusta un poco explicar bien qué es lo que hacemos. Y hacemos muchas cosas. Y en cáncer de mama en concreto, pues hay un montón de cosas, pero como el tiempo es limitado, pues no tengo más remedio que ir explicando brevemente los aspectos más importantes. Y bueno, os animo a que si tenéis alguna pregunta concreta, pues luego ya me la hacéis. Como introducción, decir qué es la anatomía patológica. Pues la anatomía patológica es una de las ramas que tiene la patología. La patología sería globalmente, de manera genérica, la ciencia que estudia la enfermedad. Y en concreto, la anatomía patológica se encarga de estudiar todos los cambios que van a aparecer en las células, en los tejidos y en cualquier órgano como consecuencia de una enfermedad. Obviamente, esta ciencia, la anatomía patológica, ha ido evolucionando a lo largo de la historia según las técnicas que han estado disponibles en cada momento. E inicialmente, pues los médicos que estaban interesados en investigar la enfermedad solo podían utilizar sus ojos, no había ninguna otra herramienta y pues hasta el siglo XVI prácticamente pues toda la patología fue descripciones de lo que se veía, los hallazgos macroscópicos en pacientes o en cadáveres, en autopsias, y el principal hito de importancia en este sentido vino en el siglo XVII, cuando se desarrollaron lo que es el microscopio. Y con los microscopios ya se pudo ver el tejido, se pudieron ver las células y la patología, la anatomía patológica, tuvo un gran desarrollo a lo largo de todo el siglo XVIII. Este desarrollo además se vio complementado por la progresiva introducción de diferentes técnicas que, aplicadas a las células, aplicadas a los tejidos, permitían pues, visualizar proteínas o azúcares o determinados compuestos que ayudaban a los diagnósticos de las enfermedades y a caracterizar estas lesiones, estas enfermedades. Y un aspecto muy importante vino en el siglo XX con la introducción de una técnica que se llama la inmunohistoquímica, que sirve para ver proteínas, para detectar y visualizar proteínas en los tejidos, como luego os explicaré. Y luego ya, a finales del siglo XX y lo que llevamos del siglo XXI, pues están teniendo un gran desarrollo todas las técnicas moleculares que nos permiten investigar los aspectos genéticos, las alteraciones genéticas que hay en las células y en concreto en las células de los tumores. Así pues, ¿cuál es la función del patólogo? ¿Qué tiene que hacer un patólogo? Pues el patólogo lo que tiene que hacer es estudiar todas las características de una lesión y para eso vamos a utilizar nuestros ojos, vamos a hacer un estudio macroscópico, después pasaremos ya al microscopio y utilizaremos diferentes técnicas para visualizar diferentes características de las lesiones y también pues, utilizaremos las técnicas moleculares que tenemos disponibles para caracterizar esas lesiones. ¿Y con qué objetivos? Pues en primer lugar, y por supuesto, para poder establecer un diagnóstico correcto de la lesión. ¿Qué enfermedad tiene el paciente? ¿Qué es un cáncer? ¿No es un cáncer? ¿Qué tipo de lesión hay? Pero no solo damos el diagnóstico, no solo establecemos ese diagnóstico, sino que además somos capaces, analizando una serie de características de las lesiones, de poder predecir el comportamiento. Vamos a poder decir si un cáncer va a ser más o menos agresivo en función de unas características y, lo que es más importante, vamos a poder establecer la respuesta, la posible respuesta a los diferentes tratamientos disponibles. Y por eso nuestros informes van a ser esenciales para la toma de decisiones sobre el tratamiento, especialmente en el caso de los cánceres. Una característica de nuestro trabajo como patólogos es que podemos ver directamente la enfermedad y tenemos que ser muy objetivos. Se nos exige
ser muy precisos, muy objetivos, y en este sentido podríamos decir que somos un poco como los notarios de la medicina, puesto que nosotros firmamos y decimos en un papel lo que hay, lo que es la enfermedad y qué características tiene. ¿Qué nos diferencia a los patólogos de otros especialistas? Bueno, pues la diferencia más obvia es que somos los grandes desconocidos, no nos conocéis, no nos ponéis cara, porque no tenemos contacto directo con los enfermos, no pasamos consulta. Y además necesitamos para nuestro trabajo de unas técnicas muy específicas, de unos aparatos bastante sofisticados, que nos obliga a trabajar en unos laboratorios con mucho equipamiento, con muchos aparatos, y de hecho en estos laboratorios tenemos trabajando a un personal especialmente formado y especialmente cualificado para trabajar con nosotros, que son los técnicos especialistas en anatomía patológica. Es una formación profesional de grado superior. Por todo esto, esa necesidad de un laboratorio con un equipamiento muy particular hace que los patólogos trabajemos generalmente en hospitales y en forma de un servicio central. ¿Y por qué podríamos decir que somos importantes? Bueno, pues ya hemos dicho que nuestro análisis va a ser esencial para caracterizar una enfermedad, para caracterizar los tumores y para permitir seleccionar el tratamiento más adecuado en cada paciente. Y así podríamos decir que en gran medida va a ser nuestro informe el que decida el tratamiento que luego os decidirá y os explicará el oncólogo. Pero además, por otra parte, también somos responsables de conservar adecuadamente todos los tejidos que se han extirpado a los pacientes y que van a ser necesarios no solo para todos estos análisis en cada paciente concreto, sino que además van a poder permitirnos el avanzar en la investigación del cáncer. Así pues, vamos a ir viendo un poco cada uno de los aspectos de una manera un poco general. Lo primero que hacemos cuando nos llegan las muestras a nuestro laboratorio, sean más grandes, sean más pequeñas, sean biopsias o sean piezas quirúrgicas extirpadas en el quirófano, lo primero que hay que hacer es fijar en formol ese tejido para que se conserve, para que no se estropee. Esta fijación en formol necesita de un mínimo de 6 horas y por eso lo habitual es que dejemos las piezas que llegan un día, las dejemos en formol durante toda la noche y no empezamos a trabajar con ellas hasta el día siguiente. Cuando ya las tenemos bien fijadas en formol, pasamos a la primera parte de nuestro trabajo, que es el estudio macroscópico. Esto lo hacemos solo con nuestros ojos y con nuestras manos, y este estudio macroscópico ya forma parte del informe de anatomía patológica. Si tenéis algún informe vuestro, podréis ver que siempre habrá un apartadito que es la descripción macroscópica. ¿Qué hacemos en este estudio macroscópico? Pues vemos y describimos qué tipo de órgano es el que hemos recibido, qué tamaño tiene, las formas, qué lesiones aparecen, el número, el tamaño, el aspecto, el color, lo medimos, lo cuantificamos y todo esto lo reflejamos en un informe. Y otra parte muy importante de este estudio macroscópico es seleccionar adecuadamente qué trocitos, qué partes de esas piezas, que a veces son muy grandes, una pieza de mastectomía es una pieza a veces muy grande, y es imposible materialmente el estudiar absolutamente todo el tejido de esa pieza, puesto que con una única pieza tendríamos bloqueado el laboratorio durante varios días. Y tener en cuenta que cada día recibimos decenas, incluso cientos a veces, de piezas de diferentes pacientes y todas hay que ir dándoles salida. Por lo tanto, en cada pieza hay que seleccionar el número adecuado de muestras que nos permita el estudio adecuado en esa paciente para llegar al diagnóstico y, en el caso de la resección de tumores, para estudiar los márgenes de resección, para saber si la pieza, el tumor, ha sido extirpado completamente con márgenes libres o si, por el contrario, existe afectación en algún margen. Porque si hubiera afectación en algún margen, pues habría que actuar de nuevo volviendo a resecar o dando más radioterapia o lo que fuera. Para ese estudio de márgenes lo que hacemos es utilizar tintas de colores. A veces pintamos solo de negro, otras veces utilizamos colores azul, rojo, verde, diferentes colores, si queremos identificar diferentes márgenes. Esas tintas se van a mantener durante todo el procesado y luego las podremos ver al microscopio, como os enseñaré en alguna foto. Vamos a utilizar para piezas grandes
fotografías o esquemas de las mismas y sobre estas fotografías o esquemas vamos a ir indicando de dónde vamos cogiendo cada una de las muestras para poder hacer después el diagnóstico completo. Cuando ya tenemos estas muestras seleccionadas, las ponemos en unos cassettes de plástico y lo que hay que hacer entonces es transformar ese tejido que de momento solo está fijado en formol, lo tenemos que transformar en un material que podamos estudiar al microscopio y sobre el que podamos aplicar las técnicas que nos van a ayudar al diagnóstico. Para eso elaboramos los bloques de parafina. Un bloque de parafina consiste en ese cassette de plástico con la muestra de tejido que hemos seleccionado englobada, encastrada en parafina, una resina sintética que va a servir para dos cosas. Primero, para conservar este tejido, puesto que estos bloques de parafina ya nosotros los vamos a guardar para siempre en nuestros laboratorios, y sobre este bloque de parafina, con el tejido encastrado en la parafina, vamos a poder hacer cortes muy finitos con unos aparatos que se llaman microtomos y que son los cortes que vamos a analizar al microscopio. Fijaros si son finos, que cada corte tiene entre 2 y 4 micras. Una micra es la milésima parte de 1 milímetro. Si cogéis 1 milímetro y lo partís en 1000 trocitos, cada uno de esos trocitos va a ser una micra. Eso nos permite que de unas muestras muy pequeñitas podemos hacer un montón de cortes, cada uno de ellos colocarlo en un cristal y sobre cada uno de esos cortes aplicar una técnica diferente, para así pues, poder hacer el máximo número de pruebas de técnicas que nos sean necesarias para cada paciente en concreto. Porque sobre cada uno de esos cortes puestos en el cristal podremos ir aplicando los diferentes reactivos, los diferentes colorantes y las diferentes técnicas que nos van a ayudar a ese diagnóstico y a la determinación de biomarcadores que después veremos. Ya tenemos los cortes hechos y ya vamos a poder pasar a evaluarlos al microscopio. La tinción de rutina, la que más utilizamos, la que estamos viendo todos los días en nuestros microscopios, es la técnica que se llama hematoxilina eosina. Son dos colorantes que dan la hematoxilina un color morado, un color violeta, y la eosina un tono rosa. Por eso las hematoxilinas eosinas siempre tienen ese juego de colores entre rosa, rojo y azul oscuro, violeta. Este es un ejemplo de una biopsia con aguja de una paciente con cáncer de mama, tal y como la veríamos al microscopio en la tinción de hematoxilina eosina. Cuando vemos esto al microscopio tenemos ya que hacernos una serie de preguntas. Primero, ¿en qué tejido estoy? Tenemos que saber dónde nos ubicamos. Una vez sabemos en qué tejido estamos, tenemos que saber si esa imagen que estamos viendo al microscopio es normal en ese tejido o no es normal. Y cuando la imagen no sea normal, sea una alteración, tendremos que caracterizar por qué no es normal, qué tipo de lesión es, porque puede ser una inflamación o puede ser un tumor y dentro del tumor podrá ser benigno o podrá ser maligno. Evidentemente, tenemos que conocer la anatomía y la histología normal para poder saber lo que no es normal. Aquí tenéis a la izquierda de la imagen dos fotografías de cómo se ve al microscopio una glándula mamaria normal. Tiene un patrón organizado de lobulillos, de conductos, distribuidos en un estroma, que es esta zona más rosa, y con zonas de grasa, que son las que se ven más blancas. Y ahora, sabiendo cómo es la mama normal, ya podemos comparar con esta imagen de esta biopsia y podemos ver que claramente esta no es normal, esta imagen. Aquí hay una lesión. Bueno, pues habrá que caracterizar por qué no es normal. Y aquí lo que llama la atención con respecto al tejido normal de la mama es que hay muchas más células, hay mucha más gente aquí metida y esto lo que nos está indicando es que hay una neoplasia, que hay una proliferación. Luego, estas células tienen un aspecto anormal. Vamos a encontrar muchas células en división. Las células crecen de forma desorganizada, van a estar sustituyendo y destruyendo al tejido normal de la mama y además pueden inducir una reacción de inflamación y una fibrosis en ese tejido. Y todas esas características es lo que nos va a permitir dar un diagnóstico y caracterizar esta lesión, que ya sabemos que no es normal, como un cáncer de mama. No todo es así de fácil. En algunos casos, la hematoxilina eosina no es suficiente para poder dar un diagnóstico fiable.
¿Por qué? Pues porque algunas lesiones benignas pueden simular, pueden parecerse a lesiones malignas y evidentemente tenemos que saber si es benigno o es maligno para que la paciente reciba el tratamiento más adecuado. Y en otras ocasiones, lesiones que siendo malignas, siendo ya un cáncer, no tienen capacidad para infiltrar al tejido, no se van a ir las células malignas dentro de los vasos y no van a producir metástasis. Es lo que llamamos un carcinoma in situ. La forma de tratar el carcinoma in situ es muy diferente a nivel sistémico a cómo se trata un carcinoma infiltrante. Y evidentemente, aunque sepamos que esas células sí son malignas, tendremos que caracterizar bien si son malignas dentro de la glándula y será un carcinoma in situ, o si son malignas y está ya infiltrando y será un carcinoma infiltrante con posibilidad de metastatizar. Para ayudarnos a ese diagnóstico, tenemos esa técnica que de tan gran ayuda nos ha sido a los patólogos, que es la inmunohistoquímica. Esta técnica nos va a permitir visualizar, nos permite pintar proteínas específicas presentes en un tejido y la identificación de esas proteínas en ese tejido es lo que nos va a servir para poder establecer el diagnóstico adecuado. La inmunohistoquímica se ve como esta imagen redonda que tenéis aquí, que es una imagen microscópica de una tinción, y las proteínas teñidas con inmunohistoquímica se ven con este color marrón oscuro o color café o incluso a veces un color muy negro. Y para identificar esas proteínas, mediante esta técnica de inmunohistoquímica, lo que utilizamos son anticuerpos específicos que obtenemos de animales de experimentación y que, bueno, tenemos una serie de laboratorios, de casas comerciales que nos los venden para que nosotros podamos utilizarlos en nuestros laboratorios. Así pues, cuando ya conseguimos llegar a ese diagnóstico de cáncer de mama, en el caso de que sea la lesión que vemos al microscopio, ya tenemos la primera parte de nuestro trabajo, ya tenemos el diagnóstico. Es un cáncer de mama. Pero ahora lo que tendremos que hacer es caracterizar ese cáncer de mama y vamos a analizar una serie de características que nos van a permitir predecir el comportamiento de esa enfermedad, lo que se llaman factores pronósticos. Vamos a poder decir si un cáncer va a ser más o menos agresivo solo viendo cómo es ese cáncer al microscopio. Hacemos dos cosas. Por un lado, determinamos el tipo histológico. El tipo histológico es ponerle un apellido al tumor. Aunque hablamos de cáncer de mama, dentro de ese cáncer de mama realmente es una enfermedad muy heterogénea y ese cáncer de mama puede ser de tipo lobulillar o puede ser de tipo tubular o puede ser de tipo mucinoso, de tipo papilar o un montón de apellidos diferentes en función de que ese cáncer crezca de una manera determinada y tenga una imagen determinada y específica cuando se ve al microscopio. Estos apellidos, lobulillar, tubular, mucinoso, apocrino, estos apellidos utilizamos todos los patólogos del mundo los mismos apellidos, gracias a que la Organización Mundial de la Salud tiene unos expertos que se reúnen y establecen estas categorías, estos tipos histológicos de los diferentes tumores y los editan en unos libros, que llamamos los libros azules, y para cada órgano concreto pues, hay una guía, un libro azul, que nos dice qué tipos hay en la mama, en este caso, o en el pulmón, o en el colon, o en el ovario, o en el órgano que sea. Estas calificaciones de la OMS se van revisando y actualmente estamos utilizando la última, que es la del año 2019. Una vez hemos dado el apellido, hemos dado el tipo histológico, vamos a ver otra característica que también influye en el pronóstico, influye en el comportamiento, y es el grado histológico. El grado histológico consiste en ver si un cáncer se parece mucho o no se parece nada al tejido normal en el que se ha originado. Un cáncer que se parezca mucho al tejido en el que se origina, diremos que es un cáncer de bajo grado, tendrá un grado 1 y será un tumor que a priori es esperable que se comporte mejor. Mientras que un tumor de alto grado, de grado histológico 3, se parece muy poco al órgano en que se origina, se parece muy poco a la mama normal y a priori habrá que esperar un comportamiento más agresivo. Y luego hay unos tumores de grado histológico 2, de grado intermedio, que tienen un comportamiento intermedio entre el 1 y el 3. Todas estas características que analizamos, insisto, solo de momento con la hematosina y eosina o con la ayuda de algunas proteínas mediante inmunohistoquímica, los reflejamos en un informe
que está estandarizado, protocolizado, lo hacemos siempre igual, y lo haré igual yo aquí en mi hospital, en el Clínico de Valencia, que otro compañero que vea un cáncer de mama en la FE de Valencia, en el hospital, o otro compañero que lo vea en Madrid, o otro patólogo que lo vea en Londres, o otro patólogo que lo vea en Tokio, Japón. Todos los patólogos hablamos el mismo idioma para que cualquier médico, cualquier oncólogo, cualquier cirujano, cualquier ginecólogo que consulte nuestro informe sepa entender, porque podemos hablar y utilizamos el mismo idioma en todo el mundo. Lo siguiente que vamos a hacer, como ya os ha contado antes Vega, es analizar una serie de biomarcadores que van a ser fundamentales para esa selección del tratamiento adecuado para cada paciente. Y el panel básico de biomarcadores en mama hoy en día aquí en España son 4 marcadores, 4 proteínas que estudiamos con inmunistoquímica. Y esas 4 proteínas nos van a permitir establecer esos subtipos de cáncer de mama de tipo luminal o de tipo ER2 o de tipo triple negativo que van a recibir una terapia diferente. En primer lugar, los receptores hormonales, que son los receptores para estrógenos y para progesterona, que están presentes en el 70-75% de los cánceres de mama, que van a predecir, y esta es la clave de la importancia de la determinación, la respuesta a terapia hormonal. Un cáncer de mama que tenga la expresión de los receptores hormonales se va a poder beneficiar de esa terapia hormonal, de esa terapia endocrina que va a pautar el oncólogo. Y además, el que tengan esa expresión de receptores también se asocia a un mejor pronóstico. Como los receptores hormonales son proteínas, los vamos a poder evaluar y los vamos a poder ver en el tejido mediante esa técnica inmunistoquímica que os he explicado antes. Y aquí tenemos 2 ejemplos, 2 cánceres de mama. Los 2 son positivos, pero fijaros que en algunos casos hay mucha tinción. Este tumor de la izquierda tiene mucho color marrón, casi negro, y este otro tumor pues tiene un poquito menos, pero también va a ser positivo porque consideramos positivo cualquier tumor en el que haya más de una de cada 100 células con tinción nuclear. La siguiente proteína que analizamos, el siguiente biomarcador, es el que se llama Ki67 o Ki67. Es un marcador que nos mide la proliferación celular, la cantidad de células que hay dividiéndose en un tumor. Y el que tenga más o menos células en proliferación, el que haya más o menos Ki67, nos permite establecer 2 grandes grupos, el luminal A o el luminal B, en aquellos tumores que tienen receptor hormonal positivo, y esta mayor o menor expresión de Ki67 la utiliza el oncólogo para seleccionar qué pacientes se van a poder beneficiar de la quimioterapia, además de la terapia hormonal. Fijaros en este tumor de la izquierda que hay muy poquitos núcleos pintados de color marrón, casi negro, sería una baja actividad proliferativa, un KI inferior al 14, y este otro tumor de la derecha, por el contrario, tiene una alta expresión de Ki67, muchos núcleos son positivos, muchos núcleos están marrones para Ki67, y esa paciente con ese cáncer puede necesitar quimioterapia además de la terapia hormonal. El siguiente biomarcador es ER2. Es un gen que aparece alterado por amplificación génica en un 15 a 20% de los cánceres de mama. Estos tumores, estos cánceres de mama que tienen alterado el ER2 van a ser más agresivos, pero tienen la ventaja de que se van a beneficiar de los tratamientos específicos anti-ER2. A los patólogos se nos va a pedir que analicemos cada cáncer de mama para ver si el ER2 es normal o está alterado. Y ese análisis lo vamos a poder hacer mediante inmunistoquímica, puesto que cuando hay amplificación del gen también hay mayor expresión de la proteína y vamos a poder ver teñida la proteína en la membrana con esta imagen que tenéis aquí, le vamos a llamar cáncer de mama con 3 cruces para ER2 y por lo tanto positivo, o en aquellos casos que sean dudosos o que por lo que sea necesitemos de otra técnica, tenemos la posibilidad de estudiar directamente el gen, ver si está el gen normal o está amplificado, y podemos pintar y ver los genes directamente, no con una inmunistoquímica, sino con otra técnica que se llama hibridación in situ, que para el caso del ER2 es muy útil también en el cáncer de mama. Y otro biomarcador que no hacemos en todos los cánceres, pero sí que es importante y los oncólogos nos lo están pidiendo ahora en pacientes que tienen un cáncer de mama triple negativo, es el PDL1.
Y el PDL1 lo utilizan los oncólogos para seleccionar qué pacientes se van a poder beneficiar de inmunoterapia con nuevos fármacos como son el atezolizumab o el pembrolizumab, que son anticuerpos dirigidos frente al PDL1. Fijaros aquí lo importante que es la comunicación entre oncólogos y patólogos. En función de que el oncólogo quiera dar un fármaco, el atezolizumab, o quiera dar otro fármaco, el pembrolizumab, nos tendrá que decir al patólogo qué anticuerpo, qué fármaco quiere utilizar, porque nosotros el anticuerpo para la inmunohistoquímica será diferente. Entonces necesitamos de esa información y de esa comunicación. Vamos a hablar ya de otro aspecto, dejamos ya los biomarcadores para explicar un poquito qué es lo que hacemos cuando recibimos una pieza que ha quitado el cirujano, que ha quitado el ginecólogo en el quirófano. Una pieza de cirugía conservadora o una pieza de cirugía radical como es una mastectomía. Aquí lo que se nos va a pedir es dos cosas. Por un lado, caracterizar el tumor, ver qué tamaño tiene, qué extensión tiene para establecer el estadio tumoral. Para eso vamos a utilizar el estudio macroscópico y esa selección de bloques que os he comentado antes, porque a veces tumores muy grandes que macroscópicamente con los ojos a veces son difíciles de identificar, cuando ya los vemos al microscopio, pues veis que podemos establecer el tamaño haciendo una composición con las diferentes laminillas en tumores pues como este, que medía, como veis, casi 6 centímetros. Y otra cosa importante, como ya os he dicho, es la evaluación de los márgenes quirúrgicos. Saber si el cáncer se ha quitado entero o si por el contrario, desgraciadamente, ha podido quedar algo de tumor dentro de la paciente. El cirujano, evidentemente, intenta quitar todo el cáncer, pero a veces los cánceres pues, pueden crecer de una manera muy subrepticia, muy poco palpable, y para eso tenemos los patólogos que en cada una de las piezas analizar los bordes. Fijaros, esto es un cáncer de mama, esta zona, perdón, más oscura que tenéis aquí, y podéis ver cómo la tinta que hemos puesto en el estudio macroscópico la tenemos aquí, esta tinta azul. Y en este caso, el tumor no llega a la tinta, por lo tanto diremos que el margen quirúrgico está libre e incluso podemos de una manera muy objetiva, muy precisa, medir exactamente la distancia que hay entre el tumor y el borde, y en este caso era de 539 micras, o sea, medio milímetro, 0,5 milímetros. Luego también en aquellas pacientes que recibís la terapia neoadyuvante, en la cual se os da el tratamiento antes de la cirugía, los patólogos somos muy importantes para evaluar la respuesta que ha hecho el cáncer a esa terapia neoadyuvante que os ha preguntado el oncólogo. Y es muy importante porque no es lo mismo que haya una respuesta completa, que quiere decir que el tumor ha desaparecido por completo, no queda ninguna célula tumoral, después de haber recibido esa terapia neoadyuvante, a que sí que quede algo de tumor, lo que llamamos una respuesta parcial. Y cuando hay una respuesta parcial, se nos va a pedir a los patólogos que cuantifiquemos esa respuesta y que digamos si es mayor o menor. Otra cosa que vamos a hacer, que forma parte de nuestro trabajo, es el estudio del ganglio centinela. El ganglio centinela en la axila indica cuando una paciente tiene el ganglio libre de tumor, no necesita de linfadenectomía axilar, no necesita del vaciamiento axilar. Mientras que cuando el ganglio centinela es positivo, cuando hay afectación en ese ganglio centinela, puede ser necesario completar el vaciamiento y hacer la linfadenectomía axilar completa. ¿Qué va a hacer el cirujano? Pues una vez la paciente llega al quirófano y es anestesiada, lo primero que hace el cirujano es localizar, identificar ese ganglio centinela, que puede ser uno o puede ser varios ganglios, y nos los envía rápidamente a nuestro laboratorio de anatomía patológica para que hagamos un estudio intraoperatorio. En el mismo momento tenemos 15, 20, 30 minutos para hacer ese estudio del ganglio, ver si hay células tumorales o no hay células tumorales y llamar por teléfono al cirujano para decirle ganglio libre o ganglio positivo, y ya el cirujano decidirá si completa o no la linfadenectomía. Ese estudio intraoperatorio lo podemos hacer congelando el tejido y haciendo cortes y tinción, o en algunos laboratorios tenemos una técnica muy moderna, que es una técnica de biología molecular, una PCR, que necesita un poquito más de tiempo, necesita unos 40-45 minutos, pero es mucho más sensible y proporciona ventajas a las pacientes. La técnica que se llama OSNA. Y luego, ya voy terminando,
es también importante el diagnóstico de la metástasis. ¿Y por qué es importante el que diagnostiquemos las metástasis? Bueno, pues por dos cosas. En primer lugar, porque tenemos que precisar si cuando aparece una lesión en un órgano, en el hígado, en el pulmón, donde sea, es realmente una metástasis del cáncer de mama o es otra lesión diferente. Hoy en día, muchas pacientes con metástasis tienen supervivencias muy prolongadas, viven durante muchísimos años y a lo largo de esos años pues pueden hacer otros tumores. Por ejemplo, en pacientes fumadoras con cáncer de mama, se sabe que la mitad de ellas, cuando aparece un nódulo en el pulmón, en la mitad no va a ser una metástasis de su cáncer de mama, sino que va a ser un cáncer primario, un nuevo cáncer en el pulmón. Y evidentemente es muy diferente la actuación para el oncólogo, sea una metástasis de mama o sea un cáncer de pulmón nuevo, porque tendrá que aplicar un tratamiento diferente. ¿Cómo sabemos si es una metástasis del cáncer de mama o es un cáncer de pulmón nuevo o cáncer de otra localización? Pues porque van a haber unas proteínas que se pintan en las células de la mama y no en las células del pulmón. Y esas proteínas las vamos a analizar con inmunistoquímica y cuando un tumor es positivo para hemoglobina, para GATA3 o para otras proteínas que están presentes en las células de la mama y no están presentes en las células del pulmón, pues podremos decir con precisión que esa lesión en el pulmón es una metástasis de la mama o, por el contrario, es un tumor primario, un nuevo cáncer de pulmón. Y segundo, cuando ya sabemos y hacemos el diagnóstico de que efectivamente esa lesión en el pulmón o en el hígado es una metástasis del cáncer de mama que ya tenía la paciente, lo que tenemos que hacer es caracterizar de nuevo el tumor, el cáncer, en esa metástasis, porque a veces hay cambios y un tumor que era positivo para el receptor estrógeno se puede hacer negativo en la metástasis, o un tumor que era ER2 negativo puede pasar a ser ER2 positivo en la metástasis, y en esos casos el oncólogo, si le damos esa información, tendrá una nueva posibilidad para aplicar un nuevo tratamiento en la paciente. El contenido de las metástasis es el material más adecuado para hacer los estudios de secuenciación génica para identificar mutaciones que van a permitir el aplicar nuevas terapias, actualmente muchas de ellas en el contexto de ensayos clínicos, para que las pacientes metastásicas puedan beneficiarse. Y termino hablando dos palabritas de cómo ayudamos a la investigación desde la anatomía patológica. Por un lado, cogiendo muestras en fresco. Cuando nos llega una pieza del quirófano, una mama recién operada, nos llega todavía sin haber recibido formol y sin nada, abrimos esa pieza y ahí tenemos tumor fresco, células tumorales que no han recibido ninguna sustancia química todavía. Podemos coger, cuando el tumor es grande, una muestra de esas células que todavía están vivas y congelarlas. Y esas células congeladas, esa muestra de tumor congelado, va a ser una muestra de altísima calidad si queremos hacer estudios moleculares, por un lado, para la paciente en el caso de que lo necesite, y si la paciente no lo necesita, como tenemos ya la muestra congelada y la vamos a guardar ya para siempre, la vamos a poder utilizar para investigación, utilizando para hacer un estudio muestras de diferentes pacientes que evidentemente habrán dado el consentimiento y habrán autorizado que hagamos ese estudio de investigación. Y luego también en el contexto de los ensayos clínicos. Los ensayos clínicos dependen de diferentes biomarcadores. Además de decidir el tratamiento de la paciente cuando es una paciente convencional, también en nuestros estudios de biomarcadores va a ser fundamental, va a ser esencial, va a ser necesario para seleccionar las pacientes candidatas a los diferentes ensayos clínicos. Y además, los patólogos somos los guardianes, somos responsables de que todo el tejido tumoral que tenemos en esos bloques de parafina esté perfectamente conservado en nuestros archivos y la paciente que lo necesite porque se vaya a ir a un ensayo clínico a otro hospital o lo soliciten como parte del ensayo clínico, tendremos esas muestras de tejido tumoral disponibles en esos bloques de parafina o en ese tumor congelado en el banco de tumores para que sirva para el ensayo clínico para las determinaciones que se consideren oportunas. ¿Y qué nos va a venir? ¿Qué es lo que tenemos más nuevo? Pues las nuevas tecnologías nos sirven para hacer telepatología. Yo ahora podría conectarme, porque tengo mi microscopio aquí detrás con una camarita puesta, y podría compartir, y al mismo tiempo un compañero que está en Barcelona, en Madrid, en Londres, en Tokio, podríamos estar viendo a la vez lo que yo veo al microscopio y pues, comentar un caso, a veces cuando hay problemas de diagnóstico o alguna duda o algún caso interesante, lo que sea.
Por otra parte, la patología digital nos sirve como herramienta para hacer mediciones, para medir la expresión de diferentes proteínas, para contabilizar núcleos, para un montón de cosas, las técnicas de patología digital. Y lo que nos está llegando cada vez más son las técnicas de inteligencia artificial que ayudan al diagnóstico, que no van a sustituir a los patólogos, esperemos, pero sí que nos van a servir de gran ayuda para nuestros diagnósticos. Al final, y ya como resumen, trabajando con nuestros laboratorios esas muestras, bien sean biopsias con aguja o bien sean piezas quirúrgicas, vamos a hacer nuestros estudios los patólogos, vamos a determinar esos biomarcadores y vamos a hacer nuestros informes que vamos a poner en común con el resto de compañeros, esa información diagnóstica, pronóstica y predictiva, la vamos a poner en común con el equipo multidisciplinar, siempre por el bien de la paciente que tenemos a cargo. Y pues, dejarme ya que termine con esta diapositiva. Por supuesto, los patólogos estamos y debemos estar, debemos de formar parte de los equipos de investigación y de los equipos multidisciplinares. Aquí tenemos, aparte del equipo de investigación en cáncer de mama, del Hospital Clínico de Valencia. Yo he tenido la suerte de trabajar muchísimos años con la doctora Ana Yuc y aunque aquí estoy detrás, siempre a la espalda, siempre detrás de los oncólogos, pero como ya dice Ana muchas veces, afortunadamente los oncólogos son buenos pues porque tienen detrás a buenos patólogos que les proporcionan todas estas informaciones. Y eso es lo que quería contaros. Muchas gracias por vuestra atención y quedamos a vuestra disponibilidad para todas las preguntas que nos queráis hacer.